¿Quién se acuerda cuál es el libro que yo estoy trabajando? Efesios, muy bien, así que abrimos esa carta a los Efesios. Primeramente lo que quiero es recordar, voy a volver a hacer un vistazo de eso que hemos reflexionado hasta ahora, ¿vale? Es algo que me gusta hacer para que uno no pierda el hilo de qué es lo que está viendo. Al haber normalmente 3 personas que comparten, pues cada uno estamos hablando de cosas diferentes. Así que cuando volvemos a esta carta, reflexionar, ¿no? Y quizás si uno se ha perdido a una reunión por medio, pues también lo pilla, ¿verdad? En primer lugar, quiero comentar, ¿no? Hasta ahora, en ese primer párrafo, que era donde nos habíamos quedado, en el capítulo 1, habíamos visto, el Señor nos había hablado de la riqueza de la gracia de Dios. La riqueza de la gracia de Dios. Esto que suena así tan etéreo, si se puede cerrar esa puerta luego, ¿vale, Óscar? Esto que puede sonar así tan, bueno, ¿qué es eso de la gracia de Dios? Esto luego se manifiesta en cosas muy concretas en la realidad de nuestra vida, ¿vale? Así que, bueno, antes de mirar, alguien que se atreva a lanzar algo que se acuerde de todo lo que habíamos visto. ¿Cómo Dios se había manifestado a nuestras vidas en esa gracia? En esa riqueza de la gracia que nos había dado. ¿Quién se acuerda de algo? No vale mirar, Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué significaba esto? ¿Dónde nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Cuándo nos bendijo con toda bendición espiritual? En la eternidad, ¿sí? Cuando ahí andábamos, ya el Señor nos había creado, nos había colocado, voy a decir, estábamos en Cristo, ¿verdad? Pero no habíamos venido a esta realidad y ya dice la palabra que nos había bendecido con toda la bendición espiritual que nosotros podríamos necesitar. Ya hemos sido bendecidos en todo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Sabéis por qué insisto tanto en esto una y otra vez? Porque cuando nosotros estemos en situaciones difíciles necesitamos entender qué es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Cuál es la verdad? ¿Vale? Y por eso me gusta que lo volvamos a pensar y lo volvamos a pensar, porque somos oidores olvidadizos, que dice la palabra. Y cuando llega la prueba, no tenemos a veces nada. ¿Dónde están esas promesas? No me acuerdo, no tengo el móvil cerca, ¿verdad? Y ya no sé en qué confiar. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién se atreve? Algo más, venga. Nos predestinó como hijos suyos, ¿verdad? Hoy lo vamos a volver a leer porque vuelve a estar en el párrafo. ¿Qué más? Nos escogió. Estábamos en Cristo, ¿sí? Es casi como uno imaginar, no sé bien cómo pensar, como una habitación enorme, ¿verdad? Que es Cristo, es un lugar de habitación, de morada, un ambiente, es Cristo, y estando allí, Él nos escoge, ¿sí? Nos saca, dice, nos extrae de allí. ¿Qué más? Nos predestinó, lo ha dicho Uciel. Ahí eso ya viene, no sé, esta semana ya no creo, la que viene yo creo. Muy bien, estos sí son alumnos adelantados, que tienen las cosas claras. Muy bien, entonces voy para adelante, ¿sí? No vaya a ser que vosotros vayáis por delante de mí. Otra de las cosas que vimos la última vez era que nos redimió
¿Qué significaba eso? Nos compró, pagó un precio, a este lo hago libre. ¿Sí? ¿Qué más? Nos redimió y nos santificó. No, dice para ser santos, ¿verdad? Eso nos sigue santificando. Dice, nos redimió y nos perdonó. Era lo que vimos la anterior vez. O nos liberó, no solamente del pecado, sino de qué más, qué estuvimos reflexionando, ¿os acordáis? El Señor no solo nos quita el pecado, no solamente entra en la cárcel, que poníamos ese ejemplo, por ejemplo, de alguien que había asesinado o lo que sea, no solo entra en la cárcel, nos libera de la culpa. Dejamos de ser ya asesinos, dejamos de ser ladrones, dejamos de ser, ¿sí? Nos ha quitado esa culpa y yo creo que igual era lo que vi que tenía en la mente, y eso hace que seamos justos delante de Dios, ¿sí? Nos libera de la culpa. Eso ya aquí en la tierra, ¿verdad? Durante nuestra vida, ¿no? No sé si alguien se acuerda del tema principal de la última prédica. Ya esto ya igual es mucho preguntarnos. ¿Cuál es? Él nos reveló algo que es impresionante. Él nos reveló algo, ¿os acordáis que veíamos, ¿no? Que nosotros habíamos podido entender a través de revelación, y era el gran propósito de Dios para todo lo creado. ¿Qué era? ¿Qué iba a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? Reunir en Él todas las cosas, las que están sobre los cielos, las que están sobre la tierra. En Él va a volver a traer todo, ¿verdad? Entregárselo al Padre y el Padre llenar absolutamente todo. Esto es algo impresionante que el Señor tiene por propósito. ¿Os acordáis que decía? Porque eso es su voluntad, esa voluntad decretada de Dios de reunir todo esto. Así que seguimos en el versículo 11. Voy a leer hasta el 14, pero yo creo que me voy a quedar a la mitad, ¿vale? Dice así: en Él también, ¿en quién? ¿Quién es Él? Cristo. Todo el tiempo estamos hablando de las cosas que suceden en Cristo. Entendamos a Cristo, quizás lo comento ahora. Cristo es más que Jesús, ¿vale? Cristo es más que Jesús. Esto es algo que nosotros necesitamos entender. Cristo es más allá que la persona de Jesús. Cristo es la luz. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el lugar o el ambiente en el que nosotros permanecemos, ¿sí? Cristo es más. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay un concepto de Cristo, y por eso hay veces que en los evangelios se habla de Jesús, y hay otros momentos en las cartas que se habla de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque no solamente está hablando del hombre aquí en la tierra, que se despojó, que se hizo siervo, sino que Jesucristo, ¿dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas, siendo cabeza absolutamente de todas las cosas, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ok. Hay mucha revelación de lo que es Cristo. ¿Quién ha leído el Evangelio de Juan? Decirme alguna cosa de la que es Cristo. Venga, Areli. Cristo. Jesús es el camino. ¿Qué más? La verdad. Jesús es la vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la resurrección, la vid verdadera, la puerta. ¿Sí? Jesús es todo. Y todo está en Jesús. Así que en Él, en Cristo,
también fuimos escogidos, voy a leer textual, ¿vale? La versión textual. En él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, como decía su lema, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Así que nos vamos a quedar, yo creo que con los dos primeros versículos, ¿sí? En él también fuimos escogidos como su heredad, dice la Biblia textual. ¿Qué dice Valera? ¿Quién puede leer el versículo 11, por favor? Así que en él tuvimos herencia, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional? En Cristo también fuimos hechos herederos. Entonces yo decía, ¿entonces qué? ¿Somos la heredad o somos herederos? Que tiene su matiz distinto, ¿vale? Una cosa es que nosotros seamos la herencia o la heredad de Jesús, de Cristo, o que seamos nosotros herederos. ¿Se ve que es diferente? Es diferente, ¿verdad? Entregar una herencia que recibirla, ¿eh? Es diferente, es diferente. Y me daba cuenta reflexionando de que ambas cosas son ciertas. La palabra literal que aparece en el griego, en la escritura, al ver este versículo, si alguno tiene interés en estas cosas, si a alguno le gusta entrar en el meollo de la cuestión, suele haber una Biblia que está online, que uno puede verla, son Biblias interlineales, ¿vale? Donde aparece la escritura, en los versículos está en griego. Y entonces ahí tú vas a ver cuánto mérito tienen las personas que escriben las Biblias. Porque, qué difícil es darle cuerpo, digamos, a una traducción completamente literal, ¿eh? Pero por si alguno se anima, ¿vale? Una versión interlineal, ¿sí? Bueno, la palabra que aparece en el griego aquí en este versículo es kleró, que significa suerte. Por lo que el texto está diciendo que fuimos asignados por suerte. Y recuerda a un profesor que hace años, no sé, estaba escuchándole y él decía, ¿no? Eso es una herencia. Una herencia es algo que te toca por suerte. ¿O es que vosotros creéis que una persona puede tener mérito propio para que le toque una herencia? Yo creo que algunos están diciendo, a ver. No que tú hagas la herencia, que te toque la herencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Es algo que te toca o no te toca? ¿Sí o no? De alguna forma es algo por suerte. Yo creo que la gente se bloquea cada vez que oye la palabra suerte dentro de la iglesia. Pues eso es lo que dice en el original. Solo digo eso. ¿Sí? La heredad, la herencia es algo que nos toca por suerte. En el Antiguo Testamento vemos que la herencia que el Señor entregó a las 12 tribus se distribuyó ¿cómo? Echándolas a suertes. En Números, el capítulo 26, versículo 55 dice:
que la tierra deberá repartirse por sorteo, dice esta versión, según el nombre de las tribus patriarcales. Por sorteo, a suerte, ¿sí? Era como se distribuyó la tierra, ¿no? Haciendo el cálculo en base a la cantidad de personas que había en cada tribu, pero era por suerte. Y relacionado con esto, hay un versículo en el Salmo, dos versículos, en el Salmo 16, no sé si lo queréis, bueno, esto de la pantalla, esto facilita muchas las cosas, ¿eh? Yo no sé si uno va perdiendo la destreza de coger la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 16, los versículos 5 y 6 dicen así, lo voy a leer en Reina Valera. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Está relacionado con la herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Son cuerdas a través de las que se medía la tierra que iba a tocar. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Así que hay una relación entre herencia, heredad y suerte, ¿sí? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando más bien por sus discípulos, está hablando con el Padre antes de irse, ¿verdad? Y está clamando delante de sus discípulos. Él está diciéndole al Padre así en el versículo 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste. Y han guardado tu palabra. Claramente, nosotros ¿de quién éramos propiedad? A ver, Jesús está orando con el Padre y le dice, tú me los diste, tuyos serán. Y tú me los diste. ¿De quién eran los hijos? Del Padre. ¿Y a quién son concedidos? Al Hijo, al Hijo. Isaías 53. En esa revelación que Isaías tiene como profeta, cuando él está, este capítulo en el que se manifiesta de una forma impresionante la obra de Jesús en cuanto a su entrega en la cruz, ¿sí? Donde habla de ese Jesús, ese Mesías desfigurado, ese Mesías que ha entregado todo, que fue entregado como oveja al matadero. En el versículo 10 dice así: cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia y vivirá por días sin fin o largos días, creo que dice Valera, ¿sí? Verá, ¿qué verá Jesús? ¿Qué verá ese Mesías? Sacrificado su descendencia. Eso es lo que nosotros somos. Su heredad, su herencia, ¿sí? La palabra allí en hebreo, que se dice cera, significa semilla. Nosotros somos su semilla, su simiente. Sí, esta palabra significa también semen. Se traduce también como descendencia, ¿verdad? Como heredad. Nosotros, hermanos, la Iglesia de Cristo, somos la descendencia de Jesús con el fruto de su sacrificio. Somos como el regalo que el Padre le da al Hijo. Somos una nueva humanidad. Somos hombres y mujeres nuevos, hechos a imagen ¿de quién? De Jesús, el Cristo. Somos todos aquellos que vamos entrando en esta herencia, en esta entrega del Padre hacia Jesús. Somos seres, somos una descendencia que nos reproducimos ¿cómo?
Adán y Eva se reproducían de una forma natural, daban hijos, ¿sí? Ahora Jesús va a recibir hijos también. Pero ¿cómo se va a reproducir? De una forma espiritual. Somos una descendencia espiritual, ¿sí? Cosa que a veces los musulmanes, por ejemplo, ¿cómo? No, igual no casan, ¿no? ¿Cómo que Jesús tenga hijos? ¿No? Somos una descendencia espiritual. Nosotros somos como su semilla, su simiente. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos como esa semilla que el Señor Jesús ha esparcido por el mundo. ¿Para qué? Para traer su luz, para traer la verdad. Nosotros somos la semilla de Cristo, la descendencia de Cristo, extendida por toda la tierra, para traer luz a las naciones, para traer verdad al mundo. Hermanos, no podemos perder de perspectiva nunca esto, porque si no, este es nuestro propósito. ¿Entendemos? Este es nuestro propósito. ¿Sí? Ser esa semilla que da fruto. ¿Cómo da fruto la semilla? ¿Qué es necesario que ocurra en una semilla para que pueda dar fruto y fruto abundante? Eli, tiene que morir. Tiene que morir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para dar mucho fruto? Decírmelo. Lo decimos así con voz baja porque cómo duele. Dice, tenemos que morir. La iglesia es llamada a morir para dar mucho fruto. Pero Jesús no era la vida. Sí, hermano. Pero a través de que nosotros muramos, el Señor va a dar vida abundante. ¿Sí? Esa descendencia es la que el Señor quiere. Hijos, hijas, dispuestos a morir a su yo. ¿Qué dice Maite? No importa. ¿No? ¿Qué siente Maite? No importa. ¿Qué dice Cristo? Es lo único que importa. Somos llamados a traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Os acordáis lo que por lo menos intenté expresar la vez anterior que compartí esto? Nosotros somos los responsables de traer el cielo a la tierra. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo era el huerto del Edén? Era una unión de cielos y tierra. Una comunión perfecta, perfecta. Hombres que caminaban por la tierra, ángeles que andaban alrededor, ¿sí? Seres en completa armonía y el Señor paseando. Era un encuentro de cielos y tierra. Lo espiritual tenía perfecta comunión con lo físico, ¿sí? Eso se rompió, pero el Señor lo va a volver a restaurar a través nuestros hermanos, a través nuestros hermanos, a través nuestros hermanos. Esa es la comisión de la iglesia, sus semillas, que demos fruto. Sigue el versículo diciendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Son palabras que se vuelven a repetir. Son palabras que hemos visto en la parte anterior del texto, si nos acordamos, ¿verdad? Pero aquello que Pablo enfatiza es aquello que nosotros tenemos también que enfatizar y que entender. Pablo vuelve a recordar la idea de nuestra predestinación. ¿Quién se acuerda qué es esto de la predestinación? Un valiente que se atreva a explicarlo o a decir algo. Que igual, bueno, además que queda grabado, mejor si lo digo yo desde aquí.
Destinado, la palabra lo dice, ¿sí o no? ¿Sí? De antemano, ¿no? Tenemos un destino, ¿sí? Lo dice la palabra. Un destino que está establecido anteriormente, ¿sí? Recordemos que la predestinación vendría a ser ese diseño que Dios estableció en su voluntad antes de los tiempos, para que llegue el momento en el que nos volvamos a Él. ¿Sí? El Señor ha determinado algo para con nuestras vidas. Nosotros, no sé si os acordáis que decíamos y hablábamos de algún libro que el Señor había escrito, recordando esos versículos donde dicen que debemos de caminar en esas obras que Él había destinado para nosotros, ¿verdad? Era como, decíamos, para poder explicarlo, o igual está ahí el libro, que es probable, no lo sé, ¿verdad? Pero que había algo donde estaba ya escrito que en nuestras vidas el Señor quería un futuro, una gloria, algo que nosotros teníamos que hacer. Y eso ya estaba desde la eternidad escrito para ti y para mí, ¿sí? Él no predestina nuestra voluntad. Él predestina la suya, ¿sí? Es Dios el que ha tomado la determinación en su corazón para con tu vida. Y Él se propuso desde la eternidad, voy a por Él. Este va a ser mío. A este lo conquisto. A este lo tomo. Lo acerco a mí. Lo voy a amar, ¿verdad? Hasta el fin. Él va a conocer mi amor. Él va a conocer mi gracia de una forma distinta. Él se va a ir encargando de alentarnos, de impulsarnos hacia el objetivo. ¿Y qué solemos hacer nosotros muchas veces cuando el Señor nos habla, nos dice? ¿Cuántas veces has entendido algo que el Señor te ha estimulado a cambiar y no lo has hecho? ¿Seré yo sola? Muchas veces, ¿no? Él llega a nuestra vida, ¡pum!, nos habla al corazón, nos pone un reto en el corazón, lo recibimos. Mira, yo estoy convencida que muchas veces, según estamos saliendo de aquí, el enemigo está ya retirándonos. El mundo, vienen los afanes de esa vida. Y ¡fum!, se nos fue la semilla que el Señor había plantado. Se nos olvidó. ¿Qué era lo que el Señor me había dicho? ¿Verdad? ¡Fum!, robado. Y otra vez vuelvo a quedarme en el mismo estado en el que estaba cuando entré aquí. Es tan importante que cultivemos lo que el Señor nos haya dicho cuando nos encontramos con Él. Que lo apuntemos, que de alguna forma lo grabemos. ¿Sí? Quizás tenemos que aprender como congregación también a dejar ese reposo. Quizás es bueno que aprendamos a dejar ese reposo para que eso penetre y esa semilla quede ahí, metidita en buena tierra, antes de que nos la vengan los pájaros y nos la roben. El Señor nos predestinó. El Señor tomó la determinación de sacarnos de ese mundo y vino a por nosotros, a pesar de nosotros muchas veces, ¿verdad? Así que de esta forma Él hace que nosotros y nuestra voluntad nos rindamos libremente para con Él. Él nos conquista por amor, ¿sí? Nunca fuerza. Jesús nunca fuerza. Mirad que yo cuando en el tiempo en el que el Señor nos estuvo hablando de la soberanía, de su soberanía, ¿sí? Os confieso que me daba una rabia cuando oía a la gente que decía, porque Jesús es un caballero. Y entonces yo decía, pero que no, que es soberano. O sea, yo voy a decir, como que me daba rabia, me daba la sensación de que eso significaba como que Jesús no podía hacer las cosas, ¿vale? Yo lo estaba malinterpretando, ¿vale? Pero me he dado cuenta de que Él jamás fuerza una puerta. Si tú le dices no quiero, Él no entra. ¿Qué dice Apocalipsis? Él está a la puerta, llamando.
si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es nuestra responsabilidad abrir la puerta. Jesús nunca tumba una puerta. El enemigo, no te preocupes, ábrele un poquito la pestaña, ¿verdad? ¡Pum! Que te la tumba, ¿eh? Para cuando te has dado cuenta, ¡puf! Ya tienes la mitad de tu casa hecha un desastre. Pero el Señor solo fue un... Él sí, Él entra a saco paco. Pero Jesús no, toca la puerta. Y nosotros le tenemos que abrir. Por eso es tan importante que nosotros nos alineemos con su corazón. Él ha pensado algo para nosotros. Él nos ha destinado para algo, hermanos, que sería tan bueno que lo descubramos. Y nosotros nos tenemos que alinear con su pensamiento. ¿Qué significa esto? Yo tengo que aprender a pensar lo que Él ha pensado para mí y estar de acuerdo. Me pongo de acuerdo con Jesús, me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo para decir sí, voy a por el camino que tú has pensado para mí. Y eso es la felicidad, eso es la victoria. Eso es la victoria, porque cuando nos dedicamos a intentar caminar por otro camino que no sea el suyo, Él ha dicho así rectito y nosotros vamos así, nos golpeamos, ¿eh? Y como dice Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Nos lo vamos clavando cada vez más. Nosotros somos parte de sus propósitos, hermanos. Esto no podemos olvidarlo. Somos parte de sus propósitos. Él cuenta con nosotros para sus planes. ¿Nos necesita como necesidad? No. Pero ¿te quiere para sus planes? Te aseguro que sí. Lo ha determinado hacer con nosotros. Lo ha determinado hacer con nosotros. Lo quiere hacer contigo. Tenemos que abrirle la puerta. Tenemos que abrirle la puerta. ¿Qué es eso de que, no sé si os ha sonado raro cuando yo he leído de que aquel que está energizando todas las cosas? Suena un poquito rarito, ¿a que sí? O a mí por lo menos me impresionó, ¿no? Cuando leía esta versión. Claro, ¿sí? Es en versión textual, ¿sí? Yo tengo la 4ª edición. Versión textual de la 4ª edición, ¿sí? Valera traduce el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Sin embargo, en la Biblia textual prácticamente casi es como que casi mantiene la palabra original que está diciendo energeo. Por eso dice el que energiza. Esta palabra se suele de traducir como hacer, como obrar, como operar. Y es que Dios es quien está operando. Dios es que está energizando, trabajando continuamente para que todas las cosas cumplan y vayan hacia su voluntad. Dios no es un ser, hermanos, que nos haya creado, que haya creado algo y después simplemente lo deje ahí y se dedique a mirar. No es un Dios ajeno. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No es un Dios que... Porque a veces así nos sentimos, ¿no? Como que... ¿Será que Dios se ocupa de mí? ¿No? Y creemos que el Señor nos ha creado y ahí nos salvó y ahí nos dejó, que nos apañemos. No es así. ¿Sí? El Señor, todo aquello que crea, lo sigue manteniendo, lo sigue energizando, sigue involucrado en Él, en toda su creación, no solo en nosotros, en toda su creación. Todas las cosas siguen siendo completamente energizadas con Dios. Él les ha dado la vida, pero Él las mantiene en existencia. Me gustaba cuando una hermana hoy estaba orando y declarando aquello, ¿no? Que yo estaba pensando en este versículo, ¿verdad? Cómo el Señor sigue manteniendo todo en esa perfecta armonía. Es el que sopla, el que hace que el viento vaya de un lado a otro, el que hace que las aguas tengan vida, que caigan, que
¿sí? Que se levanten, que las semillas broten, que haya agua, que haya animales, que haya una armonía completa entre todos ellos, ¿no? El que hace que cada animal tenga su modo de defenderse de sus depredadores, el que hace que absolutamente todas las cosas encajen, hermanos. Él está pendiente absolutamente de todo. Dice Colosenses 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Cristo Jesús. Dice, porque en Él fueron creadas, fijaros, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y aún las invisibles. ¿Cuáles son esas invisibles? Los tronos o dominios, los principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Esto es lo que significa eso. Subsisten en Él. No solo comenzó, lo mantiene. ¿Por qué vives? ¿Por qué ves las cosas? ¿Por qué siguen en existencia? Porque el Señor todavía las mantiene. ¿Sí? Él no ha creado las cosas para destruirlas, para que desaparezcan. Él es el que hace que todo esté energizado para el designio de su voluntad. Y sigue diciendo el versículo, a fin de ser para alabanza de su gloria. Esto lo hablamos también, ¿verdad? Hace énfasis en el hecho de que Dios nos escogió desde la eternidad con el propósito de que le seamos instrumentos para ser testimonio. ¿De quién teníamos que ser, iglesia? ¿De quién teníamos que ser testimonio nosotros? ¿Os acordáis de esto? Espera, que algunos saben más. Bueno, porque están estudiando ahí. ¿De quién teníamos que ser testimonio? Venga, Keilen. Y nosotros tenemos que ser testimonios, sí, mostrar a Jesús, pero ¿a quién le vamos a mostrar a Jesús? ¿Quién nos está mirando? ¿El mundo? ¿Los ángeles? ¿Las potestades? ¿Los tronos? Nos miran absolutamente todos, ¿sí? Nosotros somos el testimonio vivo. Nosotros somos el testimonio vivo delante de todo lo existente. Mi marido, mis hijos, mis vecinos, los del pueblo, el barrio, sí, los del mundo, pero también nos están observando. Ángeles fieles, ángeles caídos y demás seres espirituales. Somos una exhibición del amor de Dios, obrando en lo más débil, en lo más inútil. Eso es lo que somos. Una exhibición de que Dios hace milagros. Yo os digo y os aseguro que esta Maite que conocéis vosotros es un milagro de Dios. Que yo tengo mi mente aquí, pudiendo hablaros a vosotros por la gracia de Dios. Porque el Señor me rescató a tiempo. Porque el Señor sanó mi mente. Porque el Señor mostró su gracia en esta vida. Porque si no estaría en otro lado, con muchas de las personas de mi generación que murieron, tantos compañeros míos, gente con la que quizás había compartido mi tiempo, que están muchos locos, completamente idos por la droga o en el Seol. Esto es un milagro y yo lo quiero decir.
a los ángeles y a los demonios, que mi Dios puede transformar una vida. Cada uno de nosotros somos la prueba del poder de Dios para levantar al caído, para consolar al desvalido, para dar vida al que está muriendo, ¿verdad, Néstor? Para dar paz al que padece de angustias, para dar salud al que está enfermo, dar gozo al que está amargado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos los responsables de mostrar ese testimonio al mundo y a las tinieblas y a esos ángeles que están ahora mirándonos. Lo estamos haciendo. ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Están los ángeles viendo cuánto confiamos en Jesús cada vez que estamos enfermos? ¿A quién recurrimos, hermanos? ¿A quién recurrimos? Al médico. Lo primero que hacemos es el médico. Y si el médico no puede, oramos. ¿Sí o no? Si tengo problemas económicos, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Busco trabajo. Y si no lo encuentro, o me voy a los servicios sociales para que el gobierno me dé una ayuda que tengo derecho. Y si no la encuentro, entonces oro. Ese es el testimonio de gran parte de la iglesia, que nuestros ángeles, que los ángeles de Dios están viendo hoy en día. Una iglesia dormida, una iglesia sin fe, una iglesia que está tan metida en el mundo que no se entera de quién es su Dios. Estamos tan acostumbrados a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de conocer a Jesús, que ¿quién va a ver la diferencia? ¿Quién va a ver la diferencia? No la ven, hermanos. El mundo no la ve, porque no brillamos. Que no sea esto. Por eso clamamos día tras día, que casa de oración no caiga en eso. Que el Señor despierte, sacuda. Aquí hay mucha gente que son testigos de la sacudida que el Señor ha dado en esta congregación. Somos testigos de las grandes sacudidas. Bueno, además de Dios otras cosas, pero que el Señor ha permitido que en el nombre de Jesús lo siga haciendo si lo tiene que hacer, pero que seamos una iglesia de poder, una iglesia de fe, una iglesia que crea que su Dios no solo puede hacer milagros, sino quiere hacerlos con nosotros. Dios quiere. Tenemos un Dios que nos ama. Está deseando de que volvamos nuestros ojos a Él. Deseando de que volvamos nuestros ojos a Él, de que caigamos de rodillas para decirle: tú puedes, mi Dios. Yo tengo a mi hijo enfermo, pero tú puedes, mi Dios. Me está doliendo esto, pero tú puedes, mi Dios. Tú eres un Dios que puedes. Y yo te creo a ti. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque eres bueno. Porque eres bueno. Porque eres bueno. Y el Señor tiene tantas ganas de deleitarse en nosotros y de mostrarnos su gloria. Porque nosotros somos la exhibición de su gloria. ¿Cómo no va a querer Él levantarnos? ¿Cómo no va a querer darnos vida? ¿Cómo no va a querer darte lo que necesitas?
si tú eres el testimonio para alabanza de su gloria. Él quiere, hermano, Él quiere. Dice Pablo, y ahí termino, nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. ¿Quiénes son ellos, los que primero han esperado en Cristo? ¿Quién creéis que son? En este párrafo, y vamos a ver en toda la carta, que hay un contraste, ¿vale? Hay un nosotros y hay un vosotros. ¿Sí? Él dice en el versículo 12, nosotros, y en el versículo 13, vosotros. Mirad, en esta carta vemos que Pablo tenía en mente a dos comunidades. Una los judíos y otra los gentiles. ¿Qué eran los efesios? Gentiles. Era una comunidad gentil. ¿Qué era Pablo? Judío, ¿sí? Así que cuando Pablo está diciendo, primeramente, nosotros, los que hemos esperado en Cristo, está diciendo nosotros, los judíos, que primeramente hemos esperado en el Cristo, en el ungido. Los judíos estaban esperando generación tras generación la venida de ese ungido. ¿Cómo se dice ungido en griego? Que todo lo conocéis, venga. Empieza por C. Cristo. Cristo es el ungido. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? A ver, hay alguno, venga, animado, que quizás no esté ahí estudiando, pero que lo sabe. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Mesaya, Mesías, ¿sí? Es lo mismo, es la misma palabra. Es la misma palabra. El Cristo, el Mesías, Mashiach, Mashiach, que le dicen los hebreos, ¿verdad? El Mesías. Ese hombre que los judíos esperaban que viniese a implantar en la tierra su gobierno. Un hombre que iba a ser justo, un hombre descendiente de David, que iba a traer esa justicia de Dios aquí a la tierra, ¿sí? Ellos estaban esperando esto. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que cuando ese Mesías vino, no lo conocieron. No lo conocieron. La mayoría no lo conocieron, aunque los primeros sí, ¿verdad? Los primeros discípulos eran todos judíos, ¿verdad? Que no nos pase a nosotros esto, hermanos. Que no nos pase a nosotros esto. Que tengamos al Señor, hoy en día que tenemos tanta revelación, tanto entendimiento, ¿sí? Hay tanto ya delante de nosotros, y que no lo sepamos reconocer. Y oramos. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Gracias por todas esas bendiciones con las que nos has bendecido. Gracias, bendito Señor, por habernos escogido estando ahí en la eternidad. Por habernos sacado, Señor, entresacado de todo ese mundo, Señor, para entregarnos un propósito, un destino que tú tenías para nosotros. Ayuda, por favor, a esta iglesia, Señor, a abrir sus ojos espirituales, a poder comprender, a poder entender ese gran propósito que tú nos has revelado para Casa de Oración. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ponernos en la posición de soldados, Señor, de evangelistas, Señor, de hombres y mujeres que quieran mostrar a este mundo tu gracia, Señor, cómo tu gracia transforma las vidas. Te bendecimos, Señor. Enséñanos, Señor, a saber ser fieles,
como tú eres fiel, Señor. Como tú eres fiel, Señor. Como tú eres fiel, Señor. Que la revelación que venga delante de nuestros ojos, que todo eso que decimos, que anhelamos de ti, cuando esté delante de nuestros ojos, para tenerlo, para obtenerlo, que lo sepamos reconocer, Señor. Que lo sepamos reconocer, Señor. Que no se nos escape, Señor. Que no se nos escape, Señor. Como ocurrió con los judíos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te necesitamos, Señor. Tu nombre sea grandemente alabado. Alabado por tus ángeles. Alabado. Y que se estremezcan los demonios, Señor, cuando vean en nuestras vidas el poder de tu obrar, Señor, en medio de tu pueblo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.